Bueno, y hablando de mujeres y de lindas mujeres, porque ahí Adele tiene el ojo, no sé si es verde o verde creo que es, o azul, pero acá nuestra invitada tiene azul en los ojos, me parece, ¿verdad? No sé qué colores, depende del tiempo. Depende del Bruno. tiempo, pero es hermosa ella, es Gracias. hermosa. Damos la bienvenida aquí a Hilda María del Rocío Medio Vallejo largo. Ábalos, y se la conoce como Rocío Vallejo, nomás sin ese, ¿verdad? Sí. Rocío Vallejo. Así es. Pero ella es Hilda María, pero vos tenés parientes europeos, por eso tenés así ese Sí, look. papá digamos, era esa- Vallejo Uteman, o sea, de descendencia alemana. Vallejo Uteman, ¿eh? Sí. ¿Y vos no hablas alemán? No, nada, ¿Y nada. en tu casa nunca hablaron? No. Ni alguna palabra, nada. No, nada. Muy. Con razón que sos rubia, así tan linda, llamativa. Vos sos Vallejo Uteman por parte de tu papá. De papá. Sí, pero en realidad del lado de mi mamá también, mi mamá y eso eran 7 hermanas, de las cuales 4 eran rubias de ojos azules también. O sea, hay ojos claros y tez clara en ambas Pero ahora familias. yo te estoy viendo los ojos verdes. Porque, Sí. tipo, Cambia. Pero cambia. Cambia. Bueno, Rocío Vallejo, una diputada destacada, ella es líder de la bancada del partido Patria Querida y bueno, es muy respetada Rocío, es una señora que cada vez que sale en los medios da en la tecla y está segura de lo que dice, de lo que habla, de lo que opina. No es que habla por hablar, porque hay gente que quiere las cámaras para el figureteo, y justamente eso no tiene esta señora con la que estamos hoy. Ella es muy profesional y hay muchas cosas que comentar, que comentar a la audiencia, y sos vos seguramente, Rocío, la indicada, porque ese informe de la Contraloría fue también lapidario, muy importante recientemente, y la cuestión esta de las instituciones públicas nuestras que están muy mal en un gran porcentaje. A ver, ¿por dónde arrancamos? Lo que quieras. Bueno, en realidad es importante este espacio que me estás dando, Bruno. Te agradezco profundamente, porque y justamente el tema que estás tocando, que lastimosamente no tuvo la repercusión que debía tener por la importancia del mismo. El Contralor General de la República estuvo exponiendo ante la Cámara de Diputados y ante el Congreso el resultado de las auditorías, donde él concluye que el 90% de las instituciones están con graves falencias en su administración. 90%. Y señala... 90%, pero es muchísimo. Es mucho. Y señala algo sumamente grave, que justamente el sábado hubo una reunión de las mujeres de la Concertación, Bruno, en el hotel, un hotel céntrico, y ahí manifestaba una de las personas que concurrió que no tenía medicamentos para el tema del cáncer. ¿Y qué hacíamos los legisladores? Y justamente yo le mencioné que en la sesión pasada hemos advertido eso, hemos recalcado el informe de la Contraloría General de la República, que hay que decir, el Contralor está trabajando con su equipo muy bien. Hay que destacar cuando las instituciones funcionan, que es lo que siempre estamos reclamando, las instituciones no funcionan. Y decía el Contralor que solamente el 18% del presupuesto del año pasado, me imagino, el año no recuerdo si era 2020 o 2021, igual, solamente el 18% del presupuesto de los correspondiente a la adquisición de medicamentos oncológicos fue ejecutado. Eso es criminal, Bruno. Claro que es criminal. Y como yo advertía de alguna manera, ¿dónde está Marito? ¿Dónde está Marito ante una situación donde el Contralor General de la República, electo por los colorados, dice: tus instituciones no funcionan, tus administradores hacen mal las cosas, no se ejecutan los presupuestos, tenemos falencias de todo tipo, tenemos denuncias ante el Ministerio Público? ¿Dónde está Marito, que no le dice a aquellas personas que él le puso qué estás haciendo con el dinero público? Claro. Tenemos... ¿Y esto que digamos, qué pinta esto? De que este gobierno se acaba en un año y tienen que ellos recaudar todo lo que puedan, ¿es así? Mira, vos podés tener esa lectura también, podés dar a conocer así esa lectura. Lo que pasa es que esta falta de liderazgo del presidente no es solo de ahora.
Y todos todos estos temas de mala administración no son de ahora. Ya advertíamos el tema de Petropar, que sigue al frente este señor Lichi, que quiso cerrar un negocio de $7 millones totalmente ilegal. Y él sigue en su lugar. Le costó el puesto al procurador, pero el de Petropar sigue. Tuvimos que descubrir, y en ese sentido me tocó descubrir el caso de Agua Tónica de Petropar, que fue el caso que le tumbó a la directora, a la presidenta de Petropar, que era un desastre desde antes. Zamudio, de Zamudio. Claro, le tumbó el Agua Tónica, que dentro de una investigación donde me decían, ve los tapabocas que se compraban en Petropar, comienzo a mirar esa licitación y encuentro Agua Tónica. Y bueno, como yo tengo mi espíritu de fiscal de delitos económicos todavía así muy presente, ¿verdad? Vos fuiste fiscal de delitos económicos. Sí, 12 años, Bruno, de 1999 a 2011. Perdón. Claro. Después estuve en el Poder Ejecutivo, en la Dirección General de Migraciones, Dirección Nacional de Aduanas. Vos estuviste también en todos esos puestos. Yo no dije nada, doctora. Yo soy la única mujer que estuvo en los 3 poderes del Estado, Bruno. En serio, chiquita. Sí, por lo menos de acuerdo a mis investigaciones, porque estuvimos analizando las mujeres que pasaron por el Congreso, y sí, algunas estuvieron también en el Ejecutivo, pero no hemos encontrado a alguien que haya estado en sector justicia, ejecutivo y legislativo. Fuiste miembro de la Comisión de Población y Vivienda, presidenta de la Comisión de Reforma Penal, también es otro tema, la cuestión de la cárcel. Y ahora estoy como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es la comisión más importante de la Cámara. Presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Después de 15 años, una mujer asume esa. Así, che. Sí. Después de 15. Para que veas nomás ¿quién es más? Ahí no estuvo también Lilian Samaniego, ¿no estuvo? Lilian, no sé, la que estuvo hace 15 años era... No, te digo hace 15 años, hace poco no. No, porque ella está en ella manejaba Senado. También... claro, ella está en Senado. Vos estás en diputados. En diputado, sí. Diputada de la Nación por el Partido Patria Querida. Bueno, y vos seguís, ¿cuántos periodos como diputada? Este es el primer periodo. Recién el primero, pero parece que hace rato que vos estás. No, 2018-2023 fui electa por este periodo, pero sí me voy a volver a postular, voy a lanzar ya mi propaganda. Pero por supuesto. Gente como vos hace falta, proba, así como vos, independiente, porque vos sos una mujer independiente, intachable. Y te lo digo no porque estás acá enfrente, ¿verdad? Pero es más, vos sos testigo de que yo varias veces te invité, varias veces. Perdón. Y nunca pudimos coincidir. No pudimos coincidir nomás. Pero yo porque estaba detrás tuyo en el sentido de querer tenerte acá para escuchar el profesionalismo tuyo y saber de cómo trabajás vos, cómo haces las investigaciones, cómo se abordan este tipo de temas que muchas veces la ciudadanía ni tiene idea, ¿verdad? Así es. Bueno, seguimos. Entonces, síntesis, la Contraloría dio un informe donde se señala que hay un 90% de las instituciones en muy mal estado y sobre todo la parte médica también, ¿verdad? Por otro lado, se sabe que el Estado debe, vos me corregí, al IPS creo que más de $400 millones más o menos, de siempre, ¿verdad? Sí. El Estado paraguayo al IPS, desde la fundación más o menos del IPS, ¿verdad? Y están todas esas cuestiones y después otra vez el IPS que le debe a las proveedoras y es toda una cadena de no pagos. Y después está el Estado que tampoco paga a las ¿cómo se llama? Farmacéuticas. Así mismo, que la deuda en ese sentido. ¿Y cómo se empieza a arreglar esta historia? A ver. Bueno, yo soy una convencida, Bruno, de que en realidad el cambio en el Paraguay, como hablábamos un poco en la pausa, va a venir de las personas. Muchas veces a mí me dicen, diputada, ¿por qué no hacen tal ley o tal cual otra o tal? Las leyes están. Tenemos leyes de sobra. Yo creo que hay que derogar como unas 4.000 leyes por ahí, ¿verdad? Tenemos cerca de 7.000. O sea, las leyes sobran, los reglamentos sobran, las ordenanzas de la municipalidad. Pero nadie hace caso a las leyes. No tenemos institucionalidad y no respetamos a las autoridades y no tenemos líderes que hagan respetar esas leyes. Y entonces cuando me dicen ¿por qué no hay ley en tal o cual sentido? Yo les digo, la ley existe, pero nosotros no podemos legislar sobre honestidad, capacidad, agallas,
y lo que hablábamos, coraje y patriotismo. Patriotismo. Claro. Que la gente que asuma su rol en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, que es nuestra gran deuda, y ahora lo dice con nombre y apellido el informe de Gafilat, que las personas que asuman eso sepan que cada uno de ellos, aunque sea una persona, son parte de esta reconstrucción que necesitamos para nuestro país. Y solamente con esa convicción de parte de los que administran el Estado, porque desde el legislativo nosotros no tenemos funciones ejecutivas. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer en el legislativo? Y lo hacemos. Pedimos informes. Desde diputados hemos formulado 8 denuncias ante la Fiscalía por hechos de corrupción, que varias están ya para etapa de juicio oral y público. Podemos interpelar a las autoridades, que quedan nada, porque eso es lo que nos demostró este gobierno. Lo que nosotros decimos, bueno, voto censura para este administrador, a Marito no le importa, ¿verdad? Entonces, ¿y qué le importa a este señor? Y a Marito no sé qué le importa, porque siempre digo... No me respondiste a eso que te dije. Dentro de un año el tipo se va y bueno, y está haciendo la vista gorda de todos aquellos que están recaudando en sus puestos clave. Y ahí es donde yo te decía, Bruno, este informe tan importante de Contraloría, y es la observación que yo hacía, que no tuvo repercusión en ningún medio, ¿verdad? Hacían oradores. ¿Dónde está Marito? Porque si vos tenés tu empresa, ¿verdad? Hermosa empresa de producción de contenido publicitario. Y bueno, acá el joven o alguna de las empleadas que vos tenés o empleados que tenés hicieron mal su trabajo. Vos te vas a quedar callado, o cualquiera de los que está viendo en su empresa privada se va a quedar callado y va a decir, bueno, listo, continúa la vida y todos nos queremos. No, vas a tomar medidas. ¿Por qué Marito no está tomando medidas con relación a este informe de la Contraloría? Porque Paraguay es una empresa grande, digamos, de 7 millones y medio. Y él administra nuestro dinero y designa los administradores en más de 100 instituciones públicas. Más de 100, ¿eh? Más de 100 instituciones públicas que deben administrar y hacer funcionar este gran aparato estatal que lo estamos manteniendo todos nosotros con nuestros impuestos. Así como los televidentes, lógicamente. Entonces, ¿qué hace Marito? Porque acá, eso hace rato también te quería un poco redondear la idea. Acá le reclamamos con lógicamente al Poder Judicial, al Ministerio Público, la impunidad. Esa es el área de ellos. Se hacen las denuncias y tenemos demasiado tiempo entre que tengamos algo firme. Histórico lo de González Dar, que por fin tenemos una condena firme rápido. ¿Por qué no en los otros casos? Esa es la primera pregunta. Bueno, después tenés Poder Judicial. Ok. Pero ahí van los casos que en los que fueron denunciados penalmente. Después tenés, decíamos antes, porque ahora ya no tenemos mucha excusa, podemos decir, bueno, no puede abarcar todo la Contraloría, pero antes decíamos que investiga la Contraloría. Ahora investiga la Contraloría, emite un informe. Y entonces, si vos estás pidiendo una auditoría o se hace una auditoría de las instituciones que están a tu cargo, como presidente de la República no vas a hacer una observación al respecto o tomar medidas, ¿verdad? Ese es mi punto. Que además le va a beneficiar a él en lo personal y como presidente, digamos. Como presidente. ¿Verdad? Entonces, bueno, lo que él haga o lo que estén haciendo de mal, y esperamos nuevamente que la justicia dé una respuesta en el momento oportuno. Hasta hoy creo que Marito no tiene ninguna denuncia penal, pero seguramente siempre cuando cambian los gobiernos se van encontrando algunas cosas y se van haciendo este tipo de denuncias. Y ahí va a ser muy importante el nuevo fiscal general del Estado, que debe comenzar a cumplir funciones. Creo que en marzo se fenece exactamente. El entonces, periodo de esta señora. Va a ser fundamental. Una señora que tuvo 4 pedidos de juicio político y con varias falencias en su administración. Entonces, es un todo, porque vos, a ver, si la justicia no te está funcionando, pues vos como administrador tomás las medidas, Bruno. Tomás las medidas, instaurás sumarios administrativos, buscás a los culpables, cambiás el rumbo administrativo de la justicia. Bueno, es otro poder del Estado y ya se la juzgará en su momento seguramente a la justicia, a la ciudadanía es la que debe juzgar. Pero acá mi gran cuestionamiento es dónde está Marito. Rocío Vallejo, senadora, ¿por qué no pensaste ya en eso? ¿O pensaste? Sí pensé en senadora, finalmente me quedo para diputada por Capital.
porque de diputados se van muchos colegas buenos, muy buenos, se van o a Senado o a otros cargos de todos los partidos. Katia González, una de ellas. Katia, se va Celeste, que nos guste o no nos guste muchas veces sus intervenciones, es una persona con la que se trabaja muy bien. Ella se va a Senado también. Se va a senadora, Celeste Amarilla. Sí, después se va a Villarejo, se va otros compañeros. Y vos dijiste, yo me tengo que quedar acá. Y yo creo que sí, porque a ver, ¿por qué? Porque yo me defino, Bruno, y un poco por toda mi trayectoria. ¿Cuántos años de función pública, digamos? De función pública, 12 en la Fiscalía, 1 año y 3 meses en el Ejecutivo, y ahora estamos por el 5º año acá, o sea, son 17, 18 años en la función, en los diferentes roles, más cuando estuve en la parte privada, he realizado también muchas consultorías en el área privada, pública, ejercí la profesión, o sea... Vos sos abogada penalista. Abogada penalista, doctora en Derecho, ya, gracias a Dios, ya me puede decir doctora con todas las, bueno. Y con todas las de la ley. Pero vamos a continuar con esto ¿cómo se llama? Del Poder Judicial, porque es interesante tu apreciación y lo que se debe de hacer para pulir ese poder y darle fuerzas también a ese poder si es que hace bien su trabajo. Sí. Decime, y esto de González Daer, hay que también destacar la labor de mucha gente que hizo posible que este señor aparentemente va a estar 15 años en Tacumbú, porque tiene sus teje y maneje todo ese sistema, y anda a saber si nos sorprende, qué sé yo, no sé, cualquier cosa puede suceder. Enferma gravemente. Bueno, 15 años. Como bien dijiste, y los otros, porque esa es la punta del iceberg también, un iceberg y los otros iceberg y las otras estancias de, digamos, hay mucha gente en esto de la corrupción, lamentablemente, y de la coima, y qué sé yo. ¿Cómo vos analizás esto de González Daer? ¿Qué ejemplifica esto? Sí, esto ejemplifica que sí se puede, desde el Poder Judicial y desde el Ministerio Público. Esta es una condena en tiempo récord, hay que decirlo, es una condena en tiempo récord, una condena firme. ¿Por qué? Porque él era senador en este periodo, pierde su investidura por todo este problema, por el tema de los audios, luego surge esta imputación por el tema usura, lavado de dinero y todo lo demás, es condenado en primera instancia, confirmada la condena en segunda y ahora en la corte, o sea, realmente para los tiempos de la justicia, este caso se resolvió rapidísimo, como deben ser todos los casos de corrupción. ¿Alguien le soltó la mano ahí en la justicia? No sé, realmente no sé. O hubo una voluntad de las distintas autoridades que pasaron de las diferentes instancias, por las que pasó el caso, de resolver en forma rápida. ¿Por la presión de Estados Unidos? Todo es posible. Pero por otro lado, ¿qué tenemos, Bruno? Por eso yo celebro primero que se haya llegado a esto, celebro la valentía de las juezas y del Ministerio Público, de los fiscales que estuvieron en este caso. Es una condena ejemplar de 15 años, la pena máxima que se puede en ese tipo de delitos. Y lo rápido que se confirma, además se establece el comiso de sus bienes por $47 millones, los cuales pasarán a poder del Estado. O sea, es una condena histórica, sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué pasa con los demás casos? Es que día a día vemos casos que prescriben porque pasó el doble del plazo, que son 10 años, sin una respuesta como esta de una condena firme. Entonces, a ver, esta en realidad en este momento es una excepción dentro del sistema de justicia, que ojalá se convierta en una regla por la rapidez en la que se resuelva, y que las autoridades, cuando son recusados, porque esa es la nueva estrategia de los abogados, recusar, claro, pero darle una respuesta rápida, o sea, establecer un trámite para este tipo de casos que diga, ok, listo, esto es un caso de corrupción y necesitamos más condenas firmes. O sea, de hecho, el informe de Gafilat con relación al Paraguay le ponen una calificación baja a la justicia por las condenas o no condenas en el ámbito de lavado de activos, ¿verdad? O sea, eso está en un informe internacional. La calificación para el sector justicia es baja, es decir, hay pocas condenas firmes. Bueno, vos estuviste presidiendo la Comisión de Reforma Penal, porque esto de González Daer también tiene que ver con ese
ese caldo de cultivo que hay ahí, porque 15 años es para cualquiera una eternidad, Sí. y más para él, porque ya es un señor que superó los 70, ¿verdad? Sí. Digamos, él va a estar ahí cómodo en su celda, que dicen que va a ocupar, no sé, la celda de no sé quién ahí, que es la más confortable, pero esa es otra historia. ¿Durante 15 años va a estar ahí o él va a empezar a hacer su trabajo interno ahí dentro del penal ese para que se cree algo que le pueda dejar salir con mucho menos cantidad de años, ¿verdad? ¿Se Sí. podría dar esa posibilidad? Su condena es de 15 años, ya está firme en la última instancia. Ahora, lo que dice el Código de Ejecución Penal dice que los jueces podrán, el verbo es muy importante porque es facultativo, otorgar prisión domiciliaria a aquellas personas mayores de 70 años, las que tengan una enfermedad terminal, enfermedades muy graves, debidamente comprobadas por una junta médica, o incapacidades que no le permitan moverse o... Él es diabético, Sí, dicen. pero a ver, ¿cuántas personas que están en la población? Hay que hacer nomás un chequeo de por lo menos 2.000 de los 16.000 son diabéticos y están ahí. Yo Por soy eso, diabético, y sí, insulino dependiente hace 30 años, más de 30. Y A la estoy fecha. acá firme, claro. hablando contigo hoy. Entonces, en realidad, yo creo que en algún momento, pues son muchos años, puede ser una estrategia de la defensa o puede ser una situación real, ¿verdad? Que debe ser comprobada por médicos que de verdad certifiquen, porque hay personas a las que se le da en caso de enfermedades graves, que es lo que por el tema de la edad no creo que le den, pero pueden darse las otras causales que ellos deben alegar y el juez dice podrá dar, no es obligatorio. Es decir, él tiene la facultad de evaluar y decir, bueno, es una persona diabética, así como vos estás diciendo, pero vos estás espléndido, estás acá sentado, estás todo el día trabajando, entonces, bueno, eso no impide, puede ser tratado en un lugar de reclusión, esa enfermedad puede ser tratada en un lugar de reclusión. Entonces, son circunstancias que pueden ser planteadas sin lugar a dudas, están en el Código de Ejecución Penal, pero de vuelta, es facultativo, el juez puede decir sí o no, de acuerdo a las circunstancias. Así que solo debemos esperar qué va pasando en estos años, pero en principio él debe cumplir los 15 años, que creo que él estuvo un tiempo luego ya dentro, y no sé si tuvo prisión domiciliaria como medida cautelar para que no se escape, eso se le descuenta de hecho también. Sí, se descuenta. Bueno, decime, y en este tema de la, ¿cómo que se llama?, de la reforma penal, esta ministra, ex ministra, creo que tiene todavía el rango de ministra, ¿verdad?, pero estuvo al frente de los penales del país. Cecilia Pérez. Sí. ¿Cómo fue el actuar de ella en ese tiempo en que ella tenía la sartén por el mango, según vos? Bueno, yo creo que Cecilia es una mujer muy valiente. Ella tuvo varias situaciones muy conflictivas en ese tiempo en los penales. Considero que ha actuado correctamente para poder solucionar los conflictos que se dan en esos lugares tan delicados, Bruno. Porque el tema carcelario es sumamente complicado. Ese es un mundo aparte, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí está ligado con todo lo que es drogas, ¿verdad? Y esa es una situación real. El PCC está instalado en nuestras cárceles, reclutan a los jóvenes que van ahí, salen ellos ya como miembros de estas organizaciones criminales. Y no es tan fácil como decir vamos a sacarle las drogas y se acaba todo, porque ahí con el síndrome de abstinencia esto crea una reacción de violencia tremenda. Sí. Esto ocurrió de hecho... O sea que es mejor tenerlos semidrogados ahí. Lo que pasa es porque que están recluidos. Como todo, el tema de las adicciones sabemos que requiere todo un proceso para la desintoxicación. Sí. Y ahí tenés una población altamente dependiente, droga dependiente, ¿verdad? Y realmente son situaciones muy violentas que puedan darse. Es sumamente complejo, es una población, yo siempre digo, y esto no es una defensa de esta gente, lógicamente, pero son personas muchas veces que salen sin oportunidades en la vida. Claro.
Porque imagínate que hoy, Bruno, todos los días, a nosotros los políticos, a ustedes, a todo el mundo nos dice, bueno, buscando trabajo para los jóvenes que a veces tienen 1, 2 títulos, tienen maestrías, tienen doctorados y no consiguen trabajo. Imagínate esta gente que entra ya 1, 2, 3 veces, sale de la cárcel, son adictos, salen y se vuelven más adictos allá. Y entonces ellos necesitan... O sea, adentro de la cárcel se vuelven más adictos. Más adictos. Y entonces salen y necesitan... Dentro de la cárcel, sí. Y entonces no hay una respuesta para ese después para esta gente. Entonces, ¿qué hacen? Salen y asaltan de vuelta. Y a lo mejor ya matan en la próxima. Pero no existe ¿quién les va a dar trabajo? O sea, ¿qué te piden para darte trabajo? Antecedentes penales. Y ahí te aparece 3, 4, 5, 6. ¿Quién les va a dar trabajo? Entonces no hay una respuesta. Aparte la vida que llevan, no sé si conoces Tacumbú, si alguna vez te fuiste a Tacumbú. Una vez hace mucho tiempo atrás. Bueno, y mis hermanas se iban y hacían... Obra social. Obra social, sí. Siempre es me un contaban. Infierno. Es un infierno. Pero hicimos muchos programas nosotros a través de nuestros equipos acá, sí, varias veces hicimos sendos programas de cómo se vive ahí en ese mundo de Tacumbú y ese tipo de cosas, y los presidios en general también, ¿verdad? Emboscada y todo ese tipo de cosas. Tocamos nosotros con mucha insistencia cuando teníamos los programas Más Informe, 9 Reporter, todas esas producciones grandes anteriores, ¿verdad? Y es un tema súper complejo. Hay dos o tres centros penitenciarios que deben ser inaugurados. La verdad que en la época que estaba Ceci ya hablábamos de eso, época de pandemia cerradísima, que teníamos que hacer una visita y justo yo entré en cuarentena cuando eso, pero no sé por qué no se termina, por ejemplo. Pero este gobierno te termina esa pasarela en Ñandutí, que es horrible, que costó $2 millones, pero esta gente que a ver, claro, hay muchísima haciendo gente, ese paralelismo. sí, es que te da tanta rabia, Bruno. En estos días... Y esa gente que está ahí adentro, esa gente, porque uno ve también a través de películas un montón de, o sea, no, ni siquiera un montón, pero ciertas posibilidades de reclusos, ¿verdad? En cárceles en Estados Unidos, qué sé yo, que trabajan, que tienen su divertimento también, y donde, qué sé yo, de repente hasta juegan ajedrez o lo que sea, que hay salas especiales para eso, para desarrollar la mente y lo que sea. Porque esa gente, como bien decías, después de salir de ahí, ¿quién les da empleo? Y cuál es el norte de ellos? Ellos no pueden crear, por ejemplo, ¿cómo se llama? Esto para plantar... Las huertas, ese tipo de cosas. Hay un lugar, pero que es un régimen semiabierto, pero en realidad es muy limitada la cantidad de gente que pueda acceder. En uno de los roles, entre las funciones públicas que desempeñé, yo estaba como docente de una materia en la Católica que se llama consultorio jurídico, donde los chicos, los estudiantes llevaban casos conmigo, cuando eso era yo la docente, y entonces tomábamos estos casos de los mismos que toma la defensa pública, los que hacen hurto y todo lo demás. Entonces, para pasar a los pabellones donde tienen una mejor formación, ellos no tienen que ser adictos, no tienen que tener una foja impecable, pero justamente no hay una respuesta a estos que también necesitan. Porque, a ver, el tema de los adictos es un problema grave que en general, ahora estamos hablando y tocando exclusivamente lo que son los centros penitenciarios, pero Bruno, el problema de la adicción está corriendo de una manera espeluznante. Sí. Esta semana estuve en reunión de comisiones vecinales del barrio Trinidad, y realmente el problema principal son las drogas. Ese microtráfico que decimos microtráfico, en realidad esto es peor que el tráfico, el que se va a Europa. Ese, lógicamente, esto a una cadena de dinero sucio, pero este microtráfico es el que nos está matando a nosotros. Y es la misma cosa, salvando distancias. Salvando distancias, o a lo mejor son los mismos financistas que lo hacen a nivel micro, y en realidad este microtráfico es el que destruye a la ciudadanía. Son los que hurtan en la calle, comienzan... Destruye el tejido social, claro. Familiar, sí. Comienzan hurtando en las casas, problemas de violencia familiar dentro de las casas. Después ya salen a la calle porque ya no tienen nada que hurtar en las mismas casas, se van a la calle y luego ya la familia no sabe qué hacer. Este es un problema donde un país donde no tenemos centros de adicciones suficientes para las personas que están inmersas en este tema.
Y bueno, Centro de Adicciones, si tú lo eso dijo acá la hermana Regina que vino acá y habló de ese tema. Sí. Que hay, creo que un centro nomás, o Sí, no sé si. sí, es Y, muy ¿y dónde están limitado. los otros que deben de haber? Dijo ella, ¿verdad? Sí. Porque esto es nos pasa, nos sobrepasa todo. Sí. Y Ella no está muy damos- involucrada. No en damos eso abasto, también. dijo, No damos ¿verdad? abasto. ¿Y cómo se puede empezar a Sí. arreglar esta historia? ¿Con esos centros que vos estás mencionando o cómo es? No, eso ya es el final. En realidad acá tendría que ser la prevención, un ataque directo a los centros de distribución, donde son núcleos familiares también los que venden Claro, el crack, porque viven de eso. cocaína. Y ahora esto se está insertando de una manera muy peligrosa a nivel de los colegios, de las escuelas, de los colegios, con incluso en cumpleaños donde te presentan estas tortas de chocolate con marihuana, ¿verdad? Esa es la, ¿verdad? Acá sí dice el joven también. Acá el DJ Cool tiene una empresa que anima todo ese tipo de cosas. Sí. En el aspecto de la música. Digo, y Bueno. que Hasta la música no va. él es testigo también de este tipo de cosas que Claro. está diciendo, pero es cierto. Claro. O sea que por todos los costados están entrando las Está permeando y ahí, a ver, existe lógicamente que la responsabilidad primera es la que surge de la familia. Un poco el control de qué hacen los chicos, de qué están consumiendo, de con quién están. Control, sí, ¿verdad? sí, Control. Y luego, yo siempre digo, y con mucho respeto y cariño a los docentes, pero creo que la escuela, el colegio, es realmente un lugar donde el docente que le conoce a su alumno puede percibir muchas situaciones, Bruno. Estos cambios de comportamiento que producen las drogas, sí, pueden los percibir. abusos sexuales, Claro. la violencia familiar, o sea, un montón de situaciones que el docente, pobrecito, le queremos cargar con más cosas, pero en realidad el docente y los colegios, creo que vos eras el Cristo Rey también, Bruno, No, ¿verdad? el Goethe. Vos Del fuiste del Goethe. Yo Cristo sí, Rey. yo sí era el Cristo Rey. El Goethe, Bueno, yo. nosotros, yo me acuerdo que ya Pero en vos sos aquella... mucho más joven que yo, Dios mío. No, 53, ya vamos por 54. Vos creo como que estás siendo señalada como una futura Miss Paraguay. Tú. No. Y vos sabes que en realidad yo recuerdo que en el colegio, ya en aquella época, ¿verdad? Había un área de psicología. Lógicamente que no, la época que nos tocó a nosotros fue muy diferente, pero creo que debe darse un énfasis muy fuerte desde el Ministerio de Educación, con un apoyo en cada colegio, en cada escuela, de un área psicológica que ante una señal de alerta, ¿verdad? Porque vos te das cuenta, yo soy docente también, Bruno, si bien de solamente de posgrados, de maestrías, solamente a nivel posgrado, pero igual si vos tenés un contacto con alumnos por 2, 3 semanas y vas creando un vínculo, vos te das cuenta enseguida cuando alguien está mal o en tu trabajo o donde sea. Entonces imagínate el docente. Sí o sí se da cuenta, entonces se necesita ese apoyo para poder detectar muchísimas cosas. Tema, como te decía, de abusos sexuales, tema de violencia familiar, porque si está siendo abusado o violentado dentro de su misma casa, no le va a contar, o su mamá o su papá están permitiendo, o la familia está permitiendo. Entonces el docente es una vía muy importante para poder llegar a una ayuda a la criatura, y lógicamente el tema de las adicciones, por adicción no es solamente droga, es alcohol también. Tu abuela se llamaba Hilda. No, Herminia se llamaba. Tengo una tía que se llama Hilda. Bueno, Rocío Vallejo Uteman, tu papá. Sí. ¿Y este secretario Abdo Benítez, de apellido Uteman, es tu sobrino? Creo que, no sé si es mi tío o mi sobrino, tengo que ver el árbol genealógico, bueno, pero sí, nuestros padres eran... Bueno, pero vos sos... Mi papá ya no vive. Ah, no vive. Ya no. Doctora en Derecho Público por la Universidad de Columbia, ¿verdad? Sí. Promoción 2020. Sí. Calificación. Me recibí en pandemia. Calificación sobresaliente felicitada, maestría en Derecho Penal en la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Derecho, y tesis defendida en abril con calificación del 2014 con calificación 5 sobresaliente. Qué fabuloso. Fui medalla de oro también en mi Quiere facultad. decir que vos siempre te destacaste, pero ¿y a vos te premiaban por la inteligencia o por la belleza? No, yo estudiaba. No, vos sabés que eso quiero destacar, Bruno. Si bien hoy mi querida Facultad de Derecho, está pasando por, creo que uno de los peores momentos de su historia. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Y es un desastre. Es un desastre. Es un desastre, es un desastre. Hace poco expulsaron a 69 docentes sin qué ni para qué. Está totalmente politizada. Muy triste. No es la facultad que a mí me tocó, donde tuvimos grandes maestros y se respetaba la institucionalidad. Imagínate que yo nunca fui política, ¿verdad? Nunca, jamás. Y siempre la Facultad de Derecho tuvo su lado político, pero se respetó la trayectoria académica. Y a mí nunca me han faltado el respeto, eso tengo que decir, jamás, ni en el colegio, ni en la facultad. Siempre mi perfil también fue muy serio y muy de estudiante aplicada. Yo trabajaba 8 horas al día, cuando eso en la empresa de mi familia, de mi hermana, Ediciones Técnicas Paraguayas, libros, ¿cómo? Ediciones Técnicas Paraguayas. Libros ¿esa era técnicos. la empresa de ustedes? Sí, de la familia de Qué mi bueno, hermana, qué mi bueno. cuñado, mi hermana, mis sobrinos. Y entonces yo trabajaba ahí y luego me iba a la facultad a la noche y luego me iba a estudiar. Y con todo eso, y también decirle a la juventud que sí se puede, trabajando, estudiando, fui medalla de oro de la UNA, ¿verdad? Para mí es un mérito con un promedio 4.79. Y ya que estás tocando ese punto que es muy importante también, porque yo respeto, si bien a todas las instituciones terciarias, si se dice, ¿verdad? Si se puede decir así, pero yo creo que las fundamentales, las piedras angulares son la UNA y la Universidad Católica de Asunción, ¿verdad? Que se formaron con todos los, qué sé yo, las prerrogativas, con todas las historias que eso conlleva. Y están las otras famosas instituciones universitarias de garage y que regalan prácticamente los títulos y compañía. Eso, ¿quién puede controlar? Pero seriamente, yo sé que hay 2 o 3 instituciones supuestamente que controlan eso, pero que también están corrompidas, porque esa es la verdad de la milanesa. Entonces, no se sabe para dónde, quién controla, porque el caso de medicina, por ejemplo, medicina es una carrera que hay que poner el corazón, el alma, el sentimiento, el patriotismo, la solidaridad, todo ahí, porque estás operando a alguien, es la vida. La vida de un ser humano estás tratando. Sí. Bueno, ¿y cómo? Y no pueden haber no sé cuántas facultades de medicina y se le da el título como si nada. Inclusive tengo un ejemplo de una empleada de mi casa, que pasó muchos años en Buenos Aires y vino acá con su marido paraguayo, ella paraguaya, y el día que yo la conocí hace poco, empieza a llorar. Ahí, cuando, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y usted tiene hijos, le dije, y empieza a llorar. ¿Y por qué llora? Le dije, me dijo. Tenía, ¿qué pasó? Y me empieza a contar, tenía 2 hijos adolescentes, uno de 16 y otro de 18 años. El de 16 fue el primero en morir. Los 2 murieron. Los 2. Bueno, los 2 murieron y dice que el primero tuvo un accidente, pero ella estaba en Buenos Aires en ese momento y hablando telefónicamente perfectamente con el hijo. Y le respondía, sí, me van a operar ahí la rodilla, no sé qué cosa, estoy bien, no te preocupes, mamá, papá. Y bueno, la cuestión que al día siguiente le llaman y le dicen, falleció su hijo, por ejemplo, ¿verdad? Así como pasó ese emblemático caso de que le cortaban una pierna a una persona que debió serle cortada a la otra, por ejemplo, le cortaban la pierna sana. Y después, en ese mismo 2020 fue el año que le sucedieron todas estas desgracias a esta pobre señora, porque la mamá murió en ese 2020, el hijo murió en ese 2020, creo que el padre también, y después de 3 meses de la muerte del hijo de 16, fallece en un choque de moto el hijo de 18. Dios mío. O sea, ella tiene 3 y la única que se salva es la hija que está viviendo en Buenos Aires, que tiene 21 años. Digo nomás, y eso no sale en titulares, nadie se ocupa de eso. Una tragedia. De esos casos. No, ¿a qué voy? Como una persona que estaba hablando con su mamá el día anterior, al día siguiente le dicen que murió. ¿Qué quiere decir? Que ahí van los galenos que están probando su primera arma, digo yo, sin ofender a los galenos y a los médicos, a nadie, ¿verdad? Claro.
Entonces les hacen probar a ellos y qué sé yo, no sé, que le habrán cortado alguna vena, Sí. que se fue en sangre, Bueno, digo yo, no sé. De hecho que ese es un tema que también... ¿Quién controla eso? Como legisladora hemos estado trabajando con con el Círculo de Médicos. Hemos pedido varios informes. El CONE, justamente el tema de medicina, porque hubo una serie de denuncias, de hecho, de parte de los mismos médicos que estaban preocupados con este tema. Y el CONES es el que habilita y ANEA es el que da la certificación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Y dónde está el problema? Y acá justamente tengo que dar una charla al respecto en cuanto a la ética y a la educación. Es que acá, por ejemplo, en Paraguay tenemos en zona de frontera, en Pedro Juan Caballero tenemos 10 o 9 universidades de medicina. En las universidades de medicina, en realidad, vos tenés la parte teórica y tenés la parte práctica, que es a lo que vos decís. Claro. Bueno, ¿dónde está esta vena, este hueso, qué sé yo, este músculo? Que solamente tocando y practicando vos podés saber. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo toda esta gente que está estudiando en estas universidades, dónde está practicando y con qué? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y quién lo supervisa? Bueno, entonces... Esa de la frontera, perdóname, hay mucha gente de Brasil que ni siquiera habla el español. Todo el guaraní, sí, de repente el guaraní, pero todo en portugués. Y los profesores creo que dan clases en español, no sé si en portugués precisamente, ¿verdad? Ahí vos tenéslo y ahí está el tema, el dilema ético, ¿verdad? O sea, tenés, cierto, una cantidad de estudiantes que solventan lógicamente en la universidad, que dan vida a las ciudades, dan trabajo, pero a ver, estamos hablando de la vida de la gente. Estos estudiantes brasileños, y esto lo exponía el doctor Mengo Boxia en un panel que tuve como oyente, y él decía de cada 5 de estos estudiantes brasileños luego se van al Brasil para revalidar su título. Uno pasa el examen. Claro. No tienen idea. Entonces, a ver, no lo admiten en su país. ¿Y qué pasa? ¿Vienen a ejercer acá? ¿Qué tipo de profesionales estamos teniendo? Esa es la gran deuda de la academia en este tema y yo creo que del CONES, y no es solamente en medicina. Porque bueno, en medicina lógicamente tenemos la vida. Es en enfermería también. Que el enfermero muchas veces se equivoca. O hubo un programa periodístico, una investigación periodística que había hecho Santi González, donde consiguió su título de enfermero en 24 horas. Y siguen habiendo ese tipo de cuestiones. Entonces, existe una complicidad en todo este tema de varios sectores. Y existe además, por ejemplo, te hablo de mi carrera de Derecho. Yo soy matrícula 4905 y hoy tenemos más de 60.000 en matrícula. O sea, todavía no pasaron 30 años desde que me recibí, pero igual, y en el caso de los escribanos, se reciben y no pueden trabajar. No pueden trabajar. Por ejemplo. Y los abogados... ¿Por qué no cierran un quinquenio de tiempo para que se dedique esa gente a otra cosa en todo caso? Y después reabren para que se ubique esa gente recibida, ¿verdad? Hablo de los escribanos. De los escribanos. Pero a ver, el tema de los abogados no es menos preocupante, porque si alguien tiene una causa penal y va a un abogado que no tiene idea de cómo son las cosas en el ámbito penal, pues le puede hacer perder la libertad, hacer perder el patrimonio muchas veces por una responsabilidad penal que no tiene, porque no sabe, igual en lo civil, en el menor. A ver, entonces, en realidad es muy grave toda esta situación. Hay universidades que dan clases solamente los sábados, pero ¿qué es lo que podés aprender vos dando clases solamente los sábados? Con el TLD y el fin de semana encima. Y este tema de la virtualidad, si bien en algunos aspectos tiene aspectos muy positivos, pero en cuanto a la enseñanza, y te lo digo pues yo soy docente y eso siempre le digo a mis alumnos, a ver, yo no puedo estar de niñera y decirle prende tu cámara para ver si estás atendiendo, porque igual puede tener la cámara prendida y no atender. Es una responsabilidad personal, pero por lo menos si vos estás en aula y estás viendo los divisás a todos, está en otro planeta, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué pasa hoy? Una anécdota me pasó con un alumno, o sea, desde que comenzó el módulo que yo doy en una maestría, dije, bueno, el sistema de evaluación va a ser y lo haremos el sábado a la mañana, a esta hora vamos a dar clase. Todos los días lo dije. Entonces, bueno, listo, terminó la clase a la 1 de la tarde y el alumno escribe a la coordinación académica a preguntar cuál era la evaluación y cuándo había que presentar el trabajo práctico. Pero el alumno estuvo presente todas las clases.
Entonces, en realidad, perdón el término, es una joda el tema de estar ahí enganchado. Eso atenta contra el tema de la formación de los Y profesionales. eso es porque se les deja usar el celular a los alumnos. No, eso es el tema de la virtualidad. La virtualidad total, claro. ¿Verdad? Pero y en las clases, ¿es importante que los alumnos tengan el celular consigo o no? Y hay cosas que yo creo que se pueden enfatizar más desde una clase práctica. Hay cosas que puedes leer en el celular, pero... A ver, a nivel universitario... ¿Cómo vos sabés que ese alumno que está con el celular así, pero vos no sabés que está... Claro, no sabés que está mirando, claro. sabés que está ¿Cómo haciendo? vos percibís eso? Porque está bien lo que vos dijiste antes. La misma profesora o profesor puede saber si ese alumno está con las drogas o está... Y con una pregunta nomás voy a saber el alumno en qué está. Claro. Pero eso solamente la presencialidad te permite hacer. Claro, por supuesto. Porque en la virtualidad finalmente... ¿Quién controla eso? Los padres que están en otra cosa. Y los padres que están, que es muy difícil también. Yo creo que también hay que decir, Bruno, esta etapa de virtualidad fue muy difícil para los padres también. Sí, yo sé eso. Bueno, muchísimas gracias. Mira que tenés que volver, querida cerca Rocío. Las elecciones, así hago mi propaganda política. Porque realmente tocamos así superficialmente muchos temas, pero hay que ahondarlos más. Ese tema de la cárcel, el caso de este ex vicepresidente que se cumplieron hace 2 días los 2 años del secuestro de este señor. Sí, de Oscar Denis, el señor Oscar Denis. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? ¿Quién busca? ¿Quién está? ¿Quién nos dice si vive, si muere, si qué sé yo? ¿Cómo es el asunto? Nosotros en esos casos tuvimos por lo menos 2 reuniones que recuerdo ahora, secretas, entre comillas, con los representantes del Ministerio del Interior, Fuerza de Tarea Conjunta. Pero en realidad no dicen nada, absolutamente nada, ni una pista de si están vivos, si están muertos, si qué se está haciendo. Bueno, ellos siempre dicen que están con operación de inteligencia. Pero a ver, hoy en Paraguay está secuestrado un ex vicepresidente de la República. Aparte del señor Félix Urrieta, de Delio Morínigo, que también son ciudadanos que están 8 años y 5 años secuestrados. Pero desde el punto de vista político es un ex vicepresidente y no pasa nada en Paraguay. No pasó nada. Bueno, y también está el famoso tema de seguridad que me gustaría abordar contigo en algún momento, exclusivamente claro cómo estamos nosotros en materia de inseguridad, porque este país es más inseguro que seguro, ¿verdad? Pero así es. Muchas gracias, te deseamos todo lo mejor. Entonces, de vuelta vamos a tener a Rocío Vallejo como diputada, ¿verdad? Sí, si la gente me da su voto de confianza. Abril, y yo creo que te vas a tener un ejército de gente que se va a ir a votar y te va a respaldar porque sos una persona impresionantemente profesional, muy proba, muy querible, muy inteligente, muy linda también, por dentro y por fuera. Y te felicitamos y esperemos que esa posición tuya en diputado también fortalezca ese poder del Estado, que a mi criterio tiene que tener una suerte de evaluación también, porque creo que tiene mucha importancia, se le da al poder legislativo respecto a los resultados y se anula por un lado el rol del poder ejecutivo, inclusive también el rol con todo lo que tiene que resolverse ahí en el poder judicial, también está muy apagado ese poder porque la estrella es el poder legislativo. Por los escándalos, lastimosamente, es la estrella. Yo creo que hay que equilibrar eso en algún momento. No sé cómo se hace eso, pero sabemos que eso viene desde la Constitución de 1992, pero yo creo que también hay que estudiar esa posibilidad porque fortalecer también al Ejecutivo. Porque si no, si el Ejecutivo va firmar algo, pero le tiene que pasar al Congreso para que apruebe el Congreso o viceversa. ¿Dónde está el poder del Ejecutivo? No sé si me explico. En el Congreso. Claro, en el Congreso. El Congreso tiene mucho poder y ahí es importante el tema de las mayorías, Bruno. Y también decir que hoy los diputados que somos del tercer espacio, que no somos liberales ni colorados, solamente somos 8. Entonces, siempre actuamos en forma... casi siempre uniforme en cuanto a los hechos trascendentales, votamos iguales, pero no somos suficientes, así que esa minoría debe aumentar porque también tenemos una oposición, lastimosamente, parte del Partido Liberal no vota muchas veces como oposición. Entonces,
Toda la oposición junta somos solo 37, pero a través de esa oposición tenemos algunos votos que se fugan siempre. Ayer fue un aniversario del Partido Colorado. Hiciste una reflexión, el significado del Partido Colorado, más allá de que uno quiera o no a ese sector político, ¿verdad? Pero es un gran partido, ¿verdad? 135 años Así de mismo. fundación del Partido Colorado. ¿Cuál es la percepción tuya acerca del Partido Colorado? Bueno, el Partido Colorado, así como lo dijiste, es un partido centenario que merece el respeto, porque no hay que juzgar a una nucleación por algunas personas que lastimosamente ocupan esos cargos de poder decisivos. Creo que en el Partido Colorado hay muchísima gente buena, hay muchísima gente preparada de primer nivel a la que no se le da oportunidades. Entonces, soy una convencida, Bruno, que tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal son los que el día que se decidan a poner a sus líderes, a sus mejores líderes y a sus líderes patriotas en las listas y en los órganos de decisión, vamos a tener un país mejor. ¿Por qué? Porque son mayoría. Porque son mayoría y la mayoría los sigue votando. Veremos ahora el comportamiento de la ciudadanía en las elecciones de la Concertación el próximo 18 de diciembre del 2022, donde habrá una chapa, pero otra vez tenemos parte de la oposición que va por fuera de la Concertación, y entonces tenemos un núcleo colorado muy fuerte. Así que realmente el cambio en Paraguay no pasa por un color, pasa por cada ciudadano que llegue a un órgano de decisión y su compromiso y su patriotismo. Para tener en el país una perfecta sintonía. Así mismo. Y así se llama la canción que entra ahora de Ed Sheeran y Andrea Bocelli, Perfect Symphony. Y con este tema despedimos a la diputada Rocío Vallejo, que tuvo la gentileza de estar con nosotros hoy. Gracias.